el colectivo Boris ha tenido la gentileza de realizar una dramaturgia con la experiencia que ellos tienen desde la universidad, desde los tiempos de la universidad, de esta creación, puesto que no es tan fácil el dar vida, el dar continuidad a unos textos breves que quizá se acerquen al unirlos al teatro normal. Yo no soy muy partidario de lo que se llama teatro normal, y así lo digo en la nota que he escrito, o teatro convencional, de esos que tiene que tener una duración. Yo creo que el teatro y la literatura en general tiene que tener la duración que la idea requiere. Por lo tanto, yo nunca he escrito una pieza larga, siempre escribí corto, teatro breve, y bueno, pues la desventaja es que nunca llegas a un teatro comercial, nunca llegas a ganar dinero con lo que haces, sino que se tiene la satisfacción de que tus amigos lo aprecien y lo juzguen. Nada más, muchas gracias a todos. Si tuviera que calificar a mi primera novia a estas alturas de mi vida, diría que era efusiva y brava. Efusiva por su pertinaz iniciativa amorosa y brava por lo que a continuación intentaré contar y que lo demostrará, creo yo, con bastante contundencia. Y es que estando un día en el cine por las últimas filas, como era costumbre en las parejas amorosas de los tiempos que querían expansionarse, sucedió que hacia la mitad de la función el vigilante acomodador se acercó sigilosamente a nosotros y nos arreó un par de pescozones con, digamos, retranca, lo que hizo que los golpes fuesen todavía más dolorosos. Ni corta ni perezosa, mi novia, la brava, se levantó y agarrando al verdugo por el cuello, le propinó un terrible mordisco en la oreja, rebanándosela de cuajo. Inmediatamente después escupió el auditivo apéndice, me agarró por el brazo y me hizo salir de allí a toda prisa. ¡Ese ha sido! Gritaba en la oscuridad el afligido acomodador. Yo me quedé trasmudado, pues decía ese, no esa. Y cuando nos agarró el policía de servicio ya casi en la calle, me acusaron a mí. Y claro, ¿yo qué iba a hacer? No podía decir que había sido ella. Pues a lo mejor la brava. Me arrancaba también la mía. Días después, y ya a solas, la muchacha agradeció mi caballerosidad con 2 o 3 revolcones a pie de tapia, que así era como los chavales de entonces satisfacíamos nuestras necesidades sexuales. Cuando me citaron al juzgado, pasados unos cuantos meses, tuve la mala suerte de que me asignaran un magistrado culto. Era un apasionado de la historia y reputado investigador de ella. Su último trabajo, muy celebrado por cierto, fue en torno a la ley del talión, de la que era un entusiasta y defensor acérrimo. Ojo por ojo, diente por diente y oreja por oreja. A ese tenor dictó la sentencia. El verdugo fue un practicante de oficio, asignado al juzgado como barbero y quirurgo. La única gracia que me concedió fue realizar el corte conservando el lóbulo de mi oreja tal y como mi prometida había extirpado la del acomodador. Y para más inri, pocos meses después, mi brava novia me dejó por feo. A pesar de las pocas veces que me quitaba del cuello una gran bufanda de colores que procuraba enrollarme casi hasta los ojos. Pasados los años, apareció en el mercado europeo un producto curioso llamado Plexiblast, que me abrió una puertecilla a la esperanza. Viajé a Berlín y de allí regresé con una oreja de ese material que disimulaba bastante bien la ausencia de la verdadera. Lo primero que hice fue volver al cine de tan nefasto acontecimiento. Mi intención era enseñarle al sufrido acomodador el prodigio, para que el pobre pudiera... Pero ya no trabajaba en él. Le habían ascendido a policía secreta de los juzgados centrales de la ciudad, lo que me hizo desistir de la generosa visita. Después me hice el encontradizo con mi antigua novia, que se había hecho pelotari del frontón central,
y sufrí otra decepción. Pues la muy... Me miró despectiva un par de veces por encima del hombro y me dio una enhorabuena fría y distante. Cuando intentaba explicarle someramente el proceso de elaboración de mi nueva oreja, Apareció un fulano. Mal encarado. Que la cogió por el brazo y se la llevó casi en volandas de mi lado. Me pareció, aunque no pude precisarlo en aquel momento, que era... ¡Dios mío! ¡El acomodador! Pasado algún tiempo, y ya con la certeza de que el nuevo novio de mi iracunda exnovia era el acomodador, alguien me recordó que los asesinos, y a veces también las víctimas, suelen volver al lugar de los hechos. No sé qué tenía que ver ese axioma con mi caso, pero confieso que me hizo pensar. un hombre y una mujer. Ha sido un bonito regalo. Mi hermano casi siempre acierta. Debe conocerme muy bien, muy bien. Me ha regalado algo vivo para que comparta conmigo oxígeno y silencio. ¿Qué nos separa de la vida? Quizá no demasiadas cosas. Vegeta ensimismada, transida, no ve más allá de sí misma. La perfección. ¿Ha pensado usted alguna vez en las consecuencias que las estaciones del año producen en las plantas? Son capaces de hacerlas nacer, morir o dormir en lo que nosotros contamos un año, que viene a ser como un simple soplo. El desprendimiento. Tras el nacimiento de la hoja, la flor y el fruto, inmediatamente después se produce su desprendimiento y más tarde el sueño. Piense usted en nosotros, espectadores de estos fenómenos de la naturaleza. ¿Hasta dónde llegamos a comprender cuál es nuestra función en ella? Las cosas del mundo que nosotros vemos se dividen en dos partes. Una está formada por aquellas que van al pasado, desprendiéndose definitivamente de nosotros. Y otra, por las que existiendo ya en el mundo jamás llegamos a poseer, por imperfección de nuestros sentidos. De esta forma, el hombre está condenado a la infelicidad perpetua. Los grados de felicidad que se ve obligado a renunciar lo van entristeciendo hasta conducirlo al suicidio. ¿No cree usted en la posibilidad de que algunas sensaciones ya desprendidas puedan enraizarse, crecer, abrir nuevas perspectivas al hombre? Porque de lo contrario, ¿cómo cerrar los poros por donde se escapan esos sentimientos capaces de proporcionarnos felicidad? En un principio me limité a eliminar aquellas sensaciones que por circunstancias que yo no conocía penetraban en mí. Yo creía que jamás, por mucho que me esforzara, podría llegar a alcanzarlas. De esta forma, pensaba, todo se acabará antes. ¿Para qué prolongar una existencia? Cuanto más rápidamente asciendan esos despojos de sensaciones inútiles, antes podré introducirme en ellas y asfixiarme. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al darme cuenta de que ese deseo de fin era incomún? El hombre, ante la incapacidad de comprensión, ha necesitado de algo imaginario que lo consolara. A ese algo imaginario lo ama, en amor o en desamor, y se consuela, cosa que a mí no me parece mal. Las cosas toman amor con nosotros, porque nuestro espíritu es sensible hacia un género de ellas e insensible hacia otras. Por lo tanto, la repulsa es también una especie de amor. Un amor al revés. Lo erróneo ha sido darle el nombre, porque simplemente es el límite. Y el límite no puede tener nombre. Bueno, quizás sí, pero tendríamos que llamarlo, por ejemplo, abismo. Y eso en verdad es la nada. No crea que soy una persona desesperada, angustiada. No, todo lo contrario. He llegado a comprender y me conformo. Sé que no soy nada, pero me conformo.
No me importa si el resto de los seres me comprenden o no. Ay, le ruego continúe solo. Yo no me siento con fuerzas para interrumpirle más. El que crea que pueden existir posibilidades en los sentimientos pasados está en un error. Un error que aliena a las personas. Mire, estoy convencido que el día que lleguemos a la captación de todas las sensaciones, dejaremos de ser hombres. Pasaremos a ser una profundidad de mar, o una altura de cielo, o quizá niveles imaginarios de girar eternamente, por no existir la fuerza capaz de detenernos. Usted y yo dialogamos. Si pudiéramos recibir todas las ondas, nos daríamos cuenta de nuestra nimiedad. Nuestra diferencia con el animal no existe. Somos inferiores a esas plantas. Somos y son fragmentos de posibilidades. Como se dará cuenta, estoy evitando el nombre de Dios. La palabra Dios, tal y como nosotros la concebimos actualmente, es inútil. ¿Qué puedo decir? Dios es la máxima capacidad de sensación, es el ser de posibilidades de captación más perfecto. ¿Ha pensado usted qué sucedería si alguna vez esas personas que trabajan 12 horas diarias y que después se solazan con 1000 banalidades llegaran a comprender la verdadera situación de las cosas, el verdadero sentido de la existencia? ¿Qué resolución tomarían? Es mucho mejor dejar que actúen como lo hacen. Esto en el fondo es bueno. Es bueno porque impide una mortandad artificial considerable. Que todo lo que me suceda desde ahora lo viva desde mi corazón y mi alma, plenamente. Como decía Machado, más vale ver negro que no ver. No sé qué hacemos, ¿nos vamos? No sé qué podemos hacer. No tengo ni idea, no sé. Pero no ha venido nadie. Aquel domingo paseé con unos amigos y compré algunas chucherías para mis sobrinos. La cíngara está sentada ante una mesa de tijera cubierta con un mantel. Sobre la mesa, cartas de tarot y la bola de cristal. La había visto cerca de la puerta del Gran Bazar, disfrazada de cíngara. Recuerda a Marlene de... Con ella, de descubrir en sus ojos la farsa. Pero una vez cerca, me di la vuelta y me alejé. Al fin volvimos junto a la cíngara para comprobar la semejanza con Marlene. El parecido era asombroso. Siéntese si lo desea, caballero. Lo que faltaba. Se nos va a hacer tarde. No te digo. ¿Qué prefiere? Las cartas son muy certeras, aunque también puedo leerle las manos si lo desea. Caballero, tiene usted la raya de la vida muy breve. Fíjese, apenas sobrepasa el hoyuelo de su palma. Eso no es nada bueno. Cuídese mucho. Ya puede irse con esa raya tan breve. Todo es inútil, caballero. Venga, vamos. Sí, vámonos. Pero no podría precisar más. Eso no lo puede saber nadie. Con esa raya tan corta en cualquier momento. La raya de la vida, en efecto, es corta. Muy corta. Si me permite, esta dama requiere mis servicios. Las otras son normales. Luego vas a la cocina, buscas un cuchillo con la punta bien afilada y lo deslizas mano arriba, muñeca arriba. Un cuchillo que estará allí, separado de los demás, como esperando ayudarte a vivir unos cuantos años más. Clavas la punta de acero en el final de la maldita raya y ¡zas! Una línea de la vida decente. Acabado el riesgo. Pero tendrás que vendarte con cuidado. Porque esa sangre no seca. Y sigue saliendo, tu vida habrá sido dulce. Muy breve, pero dulce. Te habrás desangrado lentamente y eso produce, según los científicos, cierto placer. Lo malo de ese plácido fin es la falta de llanto. Eso impide que el alma emerja y se eleve hacia las alturas celestiales. Sí, eso dice Rulfo. Cuando vayan a morir, lloren, aunque tan solo sea una lágrima. Esa gota de agua y sal lleva consigo el arrepentimiento.
el mejor camino para la eternidad. La Marlene vestida de Zingara no se parece en nada a la quiromántica. Esta es más gorda, menos atractiva. Si todo fuera por lo que yo suelo llorar en la vida. Ha aparecido, como suele decirse, en un baño de sangre. Han encontrado unos familiares que, asustados por la noticia, le habían pedido la llave al portero. Por lo visto, se fue desangrando lentamente. Había encima de una mesa de mármol un cuchillo de cocina que había comprado unos días antes. Fui a ver a la Zíngara al domingo siguiente. Eran sueños peligrosos, de muerte. Me impresionó el del desierto. Yo caminaba por un desierto. Tenía una sed espantosa. Pero al fin llegaba a un pozo y me abocaba en un bernegal de madera que estaba apoyado en el pretil para saciar mi sed. Cuando me disponía a seguir la marcha, descubría a una mujer que lloraba desesperadamente. Al preguntarle la causa, me contaba que su hijo, un niño, se había caído al pozo. Me asomé, pero no pude ver nada. «Está cayendo», me dijo gimoteando, «y ya lleva 3 días bajando y todavía no ha llegado. Es un pozo muy profundo. Espero ese ruido seco que hacen los cuerpos cuando se estrellan en el agua. Rezo para que la providencia me lo devuelva sano y salvo, que su camino se desplace hacia arriba en la dirección de la esperanza». Miré de nuevo en aquel pozo de negrura abismal y me asusté. Me fui alejando al tiempo que me despertaba. ¿Qué día? ¿Qué día será el último? No se preocupe, soy un hombre valiente. Y además le diré una cosa. Siempre he pensado que sería prudente que el día que nacemos nos anunciaran la fecha exacta en que vamos a morir. Verá usted, caballero. Le diré que en la raya de la vida está la muerte revelada. Misterio silencioso, pero claramente ligado al corazón y a la atonía del alma. Además, si la vida y la muerte no estuvieran ya dentro de nosotros, ¿cómo podría yo anunciarla? Resignación, caballero, que a veces el destino también se equivoca. Si desea venir otro domingo, le atenderé con mucho gusto. Quizás su línea se haya alargado un poco. A veces sucede. No hay que perder la esperanza. La esperanza. ¿Qué tiene de verdad la esperanza? Muy lentamente hará los gestos del que se dispone a comer. Desdoblará una servilleta, empuñará un cubierto, se inclinará hacia adelante, tomará un salero. ¡Sal ninguna! Poca carne, nada de huevos. Bueno, las claras, sí. Azúcar, la menos posible. Su problema es el colesterol, amigo mío, así que usted verá. Bueno, de fumar, ni hablamos. Vaya lata. Bueno, habrá que obedecer al señor doctor. Conozco el dolor preciso que caracteriza a la angina de pecho. Lo recuerdo muy bien. Hacía un esfuerzo y el dolor se manifestaba. Dejaba de hacerlo y desaparecía. Y yo sin enterarme. ¿Cómo iba a saber nada si nadie me lo había explicado? Ni el mismo doctor del seguro lo captó. El electro dio negativo. Y mira que yo se lo expliqué claramente. Si hubiera sido un médico infartado, enseguida habría ordenado que hiciera unas simples flexiones antes de conectarme los cables. Y eso que se lo expliqué con claridad. A veces, al secarme después de la ducha... No se preocupe. Eso son aprensiones. Esos médicos tendrían que ser expulsados de la profesión inmediatamente, porque matan. Y que pocos los denuncian. Pero aunque lo hagan, en mi caso, se protegen férreamente unos a otros. ¿Qué le vamos a hacer? El puto gremialismo. Jueces, farmacéuticos, arquitectos, todos iguales. Mientras habla, se ha ido excitando. Tiene un gesto nervioso. Toma un libro que hay sobre la tele.
Séneca. Séneca decía algo. No hay quien pueda restituirte los años y ninguno te restituirá a ti mismo. La edad proseguirá el camino que comenzó, sin volver atrás ni detenerse. No habrá ruido ni te advertirá de su velocidad. Pasará con silencio. No se prorrogará por mandato de reyes ni por favor del pueblo. Las bestias huyen del peligro que tienen a la vista. Cuando lo han evitado, quedan en reposo. Pero a nosotros nos atormenta lo futuro y lo pasado. Muchas de nuestras buenas cualidades nos perjudican. La memoria nos reproduce el tormento del temor y la previsión lo anticipa. Nadie se aflige solamente por el mal presente. No sé por qué no facilitamos la llegada de la muerte con más resignación, si el luchar contra ella nos causa tantos sufrimientos. Compartir mi dolor con los otros. Descargar las penas sobre los que nos aman. Nada, eso no. Ese es un egoísmo que no pienso practicar. Tengo que escapar de los recuerdos. El libro cae de sus manos. Se encoge, llevándose una mano al pecho. Se inclina sobre el atril. Hay agitación en el escenario, gente que cruza. ¡Deprisa, deprisa! Cuidado, levántale los pies. Suave, no responde. Inténtalo de nuevo. Mientras me conducían a la mesa de operaciones, me vino a la memoria la pintura de Joaquín Patinir, El paso de la laguna Estigia. Después, poco a poco, el silencio llegó hasta mis ojos y me vi conducido por un río de aguas oscuras, transportado sobre una canoa estrecha que gobernaba con habilidad un viejo barbudo. Se ayudaba con una pértiga que introducía parsimoniosamente en las aguas. La vara no daba la sensación de tocar fondo ni hacer presión alguna. Caronte abandona la pértiga. Forcejea con él un instante, le aprieta las ligaduras. Intenté removerme, pero no pude. Estaba atado. Las ligaduras en forma de cánula me sujetaban como tentáculos de pulpo, emergiendo amenazantes del fondo de las aguas. Capté el latido de mi corazón. Su ritmo parecía normal, aunque noté como si su compás viniera de lejos, de muy lejos. Recordé el nombre del viejo y lo balbuceé. ¡Caronte!, dije, pero él pareció indiferente. Lo pronuncié de nuevo, esta vez un poco más alto, casi gritando, pero él ni siquiera cambió su mirada. Caronte, el verdugo de la laguna, claro, ahora comprendo todo. Qué enorme desazón, qué angustia, ya sé a dónde voy, ya sé a qué lugar me conduce el viejo. Qué bien cumple su papel, es un emisario de maldiciones, sordo a la queja, indiferente al llanto. Le pido que vuelva, que regrese a la orilla de la vida y él, ahora, por primera vez, me mira bonachón unos instantes. Yo fui a la mesa de operaciones con ansia de regreso. Siempre que me he visto en riesgo, he reaccionado con prudencia, pero con valor. Soporto menos el sufrimiento de los otros que el mío. Me asustan los ojos de los que no se atreven a afrontar su dolor. Desprecio sus lágrimas, sus manifestaciones. Hay pacientes que se mueren más de las miradas de compasión que los rodean que de la enfermedad misma. Si amaneciera antes de llegar, quizá la claridad abriría la esperanza. Si lograra que este navegar fuera de algún modo contracorriente, tendría la esperanza del retroceso a la orilla sosegada, para lo cual tan solo me bastaría un leve golpe de timón. Pero no puedo, los brazos del pulpo continúan asidos a mi pecho, controlando mi respiración e incluso la dirección de mi sangre. Hace tan solo un momento, el reflejo de mi cara en las aguas me ha traído la confusión. Pues no era mi rostro el reflejado, no era mi imagen. Transportaban a alguien que no era yo. Tú me llevas con el Creador de los muertos, hacia la suma gloria, como dicen en los sermones. Pero yo no quiero esa aventura. Preferiría agotar, descubrir las oportunidades que todavía me quedan. Ahora todavía quiero vivir.
me espera para otorgarme el perdón. Y me lo concederá, ya verás. En cuanto me vea dirá: vaya, otra equivocación. Han traído al que no era. Devolvedlo a la otra orilla y pedidle perdón por el sufrimiento. ¿No ves que todavía tiene esperanza? Eso dirá. Y volveré cuando el sol sea radiante y... ¿Cuántos castigos ha merecido el hombre tan dado al olvido y al sueño? El hombre y el animal, lanzados al círculo vida-muerte, porque eso es el tiempo, con sus sueños y sus sinsabores. Un soplo es el tiempo. Si al menos no tuviéramos la razón que tanto ayuda al sufrimiento. Y digo sufrimiento, sufrimiento amarrado, asilo a la vida, a la esperanza. Daga que solo penetra en el ser humano, que no se comparte con los irracionales. Pero ¿cómo es posible que ese viejo maldito me lleve a esa ribera de la muerte con la memoria intacta? A ese límite se va sin memoria, sin sufrimiento, y yo todavía padezco, me adoloro con los recuerdos. Y mientras mi llanto manche estas aguas, tendré esperanza. Se hunden mis ojos, se encavernan, como aquellos de mi hermano poco antes de llegar quizá a esa misma orilla a la que me acerco ahora. Y mis manos son como aquellos sarmientos que fueron las suyas. ¿Por qué no levantas tu pértiga y vienes a mi lado y te sientas como si viajáramos a una excursión campestre? Sé que me encuentro en una situación límite. Tengo que encontrar el camino para escapar, porque aquí no valen astucias, ni la compasión. Pues ruego, solo la voluntad. Que Caronte al llegar pueda decir: no se ha rendido, tiene una voluntad de hierro, está empeñado en vivir. Es injusto este viaje repentino, injusto que te lleven hacia esos lares sin haber siquiera agotado tu cupo de felicidad. ¿Cuándo seas feliz? Dime. En la juventud, creo yo, ¿no es eso? ¿Y qué juventud tuve yo? La de la posguerra, llena de hambrientos, rodeada de tristezas y añoranzas, con el dolor de la muerte todavía presente, con la injusticia de los vencedores y el miedo de los vencidos. Esa fue mi edad de la felicidad y del amor. Que muera su sueño y conserve la vida. Estoy regresando a la luz y también noto el latir. Esperanza y voluntad han sido mis salvadores. El viejo ha dejado la canoa. Alienta de nuevo mi corazón. Tendré voz y escucharé de nuevo. Volveré a tener deseos y sentimientos. Pediré y ofreceré. Me llamarán y llamaré. No más arrogancia. No quiero más sorpresas. Lo que tenga que llegar en su tiempo. Y mientras tanto, la vida. Dará un paso dejando el maletín en el suelo. Sacará una llave, abrirá una puerta y encenderá la luz. Hay un sillón cubierto con piel. Lámparas indica el abrigo, el sombrero y el baño. Primer día de primavera. Y sin embargo, la luz es tan extraña. Podría nevar. Nevar en primavera. No sería la primera vez. Mirando al teléfono. Ella no llama. Y sabe, debe saber que he llegado. Ya nada será igual. Me tomaré las cosas con calma. Y también el trabajo. Incluso puede que lo abandone. ¡Qué silencio! Una primavera así engaña. Con la primavera las canciones retumban en los patios de las casas. Las criadas de entonces cantaban, también nuestras madres. Pero eso era antes, en mi niñez. A punto de nevar. La nieve me alegra. Quizá una añoranza infantil. Me gustaría poder agrupar los días de alegría. Casi todos pertenecen a la niñez. No me pasa solo a mí, Se lo he preguntado a los amigos y hemos coincidido.
No importaba aquella posguerra hambrienta. No teníamos conciencia. Y eso nos ayudaba a ser menos infelices. Se ha quedado mirando al teléfono. Lo descuelga. La enfermedad necesita cuidados de madre, no de amante. ¿Quién dijo eso? Tenía razón. Las relaciones se deterioran, sobre todo las sexuales. Se asustan. Ellas se asustan de que podamos morir en sus brazos. Tiene gracia. Mejor olvidarme y hacer que ella lo haga también. Después de todo, no se puede decir que lo nuestro sea un gran amor. Ni siquiera amor. Faire l'amour sans amour. Eso dicen los franceses y tienen razón. Impaciencia, aburrimiento, una percepción del tamaño del tiempo en el que no se sabe qué meter. Acometer una tarea recordada de súbito que, apenas iniciada, se abandona. Pasar las hojas del libro que sin haberlo leído ya no se va a leer. Pasear 3 metros sin rumbo, esperando una mosca. Lázaro se toma el pulso. 18, 19, 20, 20 por 4. No está mal. Lo diré con una frase que he escrito en el hospital. He cobrado la conciencia para mirar el asombro de estar vivo. Aquel timbre que me conectaba con la enfermera de guardia ya no existe. Te daba confianza. Te permitía descansar en esa larga convalecencia. Pero ahora, otra vez solo. Esto es una prueba de las muchas que a partir de ahora tendré que soportar. No puedo vivir con esta desazón. Seguir viviendo, hacerlo llamando a gritos a la vida, como los heridos en las guerras. Me han dado esperanza, tengo que creérmela. Lo mejor es aguantar, que nadie note tu angustia. En el bolsillito siempre pastillas de cafinitrina. Ya es algo, una ayuda importante. Qué frágil es el hombre. Desde que he salido del hospital, todos son dolores. En el pecho, en los brazos. Pero, ¿cuál es el verdadero? Tengo miedo a la noche. Nadie va a venir a mi lado esta noche. Ni mañana. Para estas cosas la soledad es dura. Ya me había olvidado. El médico me dijo que las tomara cada 4 horas. ¿Cuántas pastillas habré tomado en el posoperatorio? De todos los colores y tamaños. Las moradas debían ser opiáceas. Calmaban el dolor, pero me hacían soñar sueños artificiales. Verdaderas pesadillas. Te encuentras desposeído de decisión. Conducido contra tu voluntad. Sueños peligrosos. Tenían una constante. El regreso. Lo que yo anhelaba cuando me conducían al quirófano. Regresa, regresa, me decía. Porque ya se ha cerrado la eternidad. Suena el teléfono. Corre hacia él, pero no lo toma. El teléfono suena unas cuantas veces y luego cesan los timbrazos. Espera un momento, lo levanta y lo deja. No tiene sentido continuar una relación tan oportunista, tan efímera. No obstante, los árabes sitúan el paraíso de la tierra entre los senos de una mujer. ¿Para qué pensar en el del cielo? Allí, como dice Augusto Monterroso, el cielo de nuestros ojos ya no es el mismo cielo. La noche. Tengo terror a la noche. A esta noche de mi regreso. Mi corazón, máquina reparada. De niño, en el campo, en la era, mi abuelo trillaba. Yo, acurrucado, una vuelta, otra. ¡Qué caminar tan maravilloso! Aunque no fuéramos a ninguna parte, como sucede con estas marchas circulares, cerradas, sin esperanza. ¡Ouroboros! La sierpe abandona el mordisco al fin. El tormento del temor. Presiento que ese terror me acompañará todos los días de mi vida, los que me queden. La noche llega y yo me dispongo a buscar el sueño. El médico me lo advirtió. No es bueno que te preocupes demasiado. Si no duermes, no tengas reparo en tomarte un Orfidal y quédate en la cama por lo menos 8 horas. 8 horas de angustia, agarrando el pecho con las manos, procurando no girar el cuerpo. No tengo derecho a ser tan pesimista.
quiero seguir mañana con mis amigos. La muerte está en ellos también, y lo saben. La bienvenida será recelosa. Yo seré como su espejo. Entran los turistas. Lázaro intenta en vano reconocer a la mujer de la pareja que ha quedado en el centro. Los bailarines han congelado sus actitudes como en una foto. No tienes corazón. Mira lo que estás haciendo conmigo. Si me quisieras un poco, tan solo un poco, no me tratarías como lo haces. Soy el hazme reír de todos, pero no me importa porque te quiero. Te quiero con toda mi alma y no tengo la fuerza suficiente, el valor para marcharme, para intentar rehacer mi vida lejos de tu lado. Yo sé que esta relación acabará conmigo, pero no puedo. No puedo. ¿Por qué no me dejas tú? ¿Por qué no te marchas? No lo hagas. Me quitaría la vida en el instante mismo en que desaparecieras. Conozco la fatalidad. Perseguimos aquello de lo que debiéramos huir. Pero yo no soy dueña de mí misma. Iré en seguimiento tuyo a través del fuego, a través del mar insano, por rocas y por ríos que arrebata un mar impetuoso. Donde quiera llevar estos pasos, allí iré yo en mi locura. Te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón. Los bailarines, ellos, exhiben con alarde su chulería indiferente aprendida en el arrabal del puerto. No te rías. Sí, con todo mi corazón. Y no son palabras. ¿No lo crees, eh? Pues míralo. Las tres bailarinas sacan grandes navajas e intentan darse muerte, pero ellos las sujetan y las obligan a seguir bailando. Sale un ciego elegante que viene a mostrar lo que la luz oculta. El tango es un resentido que deplora con lujo sentimental las desdichas propias y festeja las desvergüenzas ajenas. Las parejas siguen bailando. Los hombres se imponen y obligan a las bailarinas, pero en alguna vuelta habrán tenido por un momento un brazo libre. Siguen bailando, pero son ya una pesada carga para sus compañeros. Y golpea su pecho con un enorme cuchillo de cocina. Y se da un tajo y otro, hasta que su pecho queda abierto como un melón. Mete las manos en la brecha, se arranca el corazón y en un último esfuerzo se lo entrega a su amante que impasible lo observa unos instantes, depositándolo luego sobre la mesa de mármol. Las bailarinas cuelgan como guiñapos del abrazo de sus parejas. Ellos les arrancan de sus manos muertas las últimas prendas. Una rosa, un reloj de arena, una rueca. Los bailarines arrojan al suelo por desprecio esos objetos. Se retiran arreglándose los trajes, ajustándose los sombreros, sacudiéndose invisibles manchas de sangre. Gotea ahora la sangre desde la mesa hasta el suelo. Y ese será el único sonido en la cocina de María, a las 5 en punto de la tarde de un día muy caluroso del mes de diciembre. Aquí, en Argentina, Buenos Aires, un día muy soleado. ¿Cómo habría reaccionado la otra? La que de verdad me amó. ¿Murió así, tan de repente? Que mar tan dulce agregado a los mortales es el amor implacable de la vida. Cuando a los cuitados ábrese un refugio, cuando la muerte libertadora llama a los míseros hacia el bonacible puerto sumido en el reposo eterno. Ningún temor, borrasca ninguna le doblega. Su paz profunda no teme civiles sediciones, no los mares que embravecen, no las fieras huestes, el incendio hostil, la indómita guerra. Quien con rostro sereno contempla el Aqueronte, quien no triste contempla la Estigia, será igual a los reyes, igual a los dioses. Porque te aseguro que marchas a la muerte desde el día que naciste. Necesario es, pues, alimentar nuestro espíritu con otras consideraciones si queremos llegar plácidamente a esa última hora
cuyo miedo perturba todas las demás. Contra el temor, el gran remedio es la clemencia. El tiempo que tenemos no es corto, pero perdiendo mucho de él hacemos que lo sea. Y la vida es suficientemente larga para ejecutar en ella cosas grandes si la sabemos emplear. Breve es el amor. Basta una obsesión o una enfermedad como esta para olvidarte de él. ¡Qué estupidez! Breve es el amor, pero sin él no se vive. Los egoístas no tienen amor. Generosidad y amor son conceptos inseparables. Me ha hecho en falta. Tan posesiva, tan cargante a veces, pero la ha hecho en falta. A pesar de los años 8 ya, la añoro y me hubiera gustado tenerla a mi lado en estos momentos. Con sus palabras no dichas, pero que yo adivinaba. Palabras a veces llenas de reproches por no corresponder a un amor tan pleno, tan entregado. Silencios, susurros a veces. Cómo le gustaban las pausas entre frases. En algunos momentos precipitaba las palabras que a menudo ni yo llegaba a entender. La extensión de mis manos solo contiene aire. Cenizas, tengo las de ella. En sus cenizas está también el dolor de sus últimos días. Después de la incineración, cogí un montoncito y me lo guardé. Aquí están. Y ya no queman como aquel día al recogerlas. ¡Qué impresión! Las tuve empuñadas hasta que las pude guardar en el bolsillo. Pero el ardor lo siento todavía. Su recuerdo. Pero ¿dónde es su voz? Quizás mezclada con la de otros muertos. Las lágrimas cesan. Vienen del dolor. Y cesan. No son como el río que se introduce silencioso en las cuevas profundas del mar. Cesan. Vienen del dolor y se silencian hasta otra pena, otro desconsuelo. No tienen destino. El viento que puede con las aguas del mar y de los ríos no es capaz de alejar las lágrimas. Y tampoco llega el alma del hombre a su fuente. Tengo que escapar de los recuerdos. Quiero que den vida a algo vivo, algo que va a crecer con mi existencia. A ella le habría gustado, siempre pensando en los otros, siempre ayudando. Que todo lo que me suceda desde ahora lo viva desde mi corazón y mi alma plenamente.